Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy viendo que se está conectando. Bienvenidos. Les vamos a pedir a todos, yo voy a ir muteando, pero antes de empezar les pido a todos que silencien, salvo las que son las expositoras de esta tarde, que silencien sus micrófonos, las cámaras, si las quieren mantener prendidas, no hay problema, las apagan o las dejan prendidas, pero sí les pedimos por favor que silencien. Yo ¿Qué tal? Soy Gabriel Preselo del Centro Cultural Coreano y compulsivamente lo que voy a hacer es si alguna desmutea el micrófono por algún error, lo voy a volver a silenciar, solamente para mantener cierto orden de la charla. Y todas las preguntas que quieren ir haciendo, hay un chat donde las pueden ir compartiendo y yo voy a ir habilitándolas con las expositoras a lo largo de la charla o algunas sobre el final. Así que nada, sí la vamos a tener en cuenta para todo eso. Pero bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta charla que organizamos como parte del ciclo CCC Arte Online. CCC es Centro Cultural Coreano y Arte Online es toda una nueva forma que tiene el Centro Cultural Coreano de empezar a acercar los contenidos artísticos y culturales que lamentablemente por la pandemia tuvimos que transformar, reconfigurar, posponer, cancelar. Entonces esta fue la manera que nosotros encontramos para volver a estar de nuevo en conexión con todas las personas interesadas en la cultura y el arte de Corea. Hoy organizamos esta charla con dos personas que saben mucho sobre Kim Yoon-shin, que es una artista inmigrante coreana que tiene ya 4 décadas en nuestro país. Esta charla se llama Kim Yoon-shin, mujer y artista de la diáspora coreana, y lo hicimos como una forma de introducir también a un video que vamos a ver cuando se termine esta charla, que ya está subido en YouTube y que se inaugura a las 6 de la tarde, eh, que fue realizado por una de las expositoras en esta charla, que es Cecilia Kang. Cecilia es directora, realizadora audiovisual, egresada de la ENERC, quien hoy comentábamos, tiene un trabajo, hizo un corto mientras estudiaba, específico sobre Kim Yoon-shin, y una de sus obras más conocidas, que estrenó en el Bafisi, creo que en el año 2018, fue Mi último fracaso, donde recorre ahí la vida de mujeres de la colectividad coreana. Ella va a ser una de las personas que va a conversar con Cecilia Medina, que ella es curadora independiente, formada en Historia de Arte en Buenos Aires, y donde, bueno, tiene varios cursos en la Universidad de Nueva York, también estudió en el Center for Curatorial Studies de Berlín, y colabora de manera bastante cercana con el Museo Kim Yoon-shin. Para el video también estuvo trabajando y colaborando la directora del Museo Kim Yoon-shin, que es Teresa Ram, quien también está conectada. Así que bueno, sin más preámbulos, como para ir comenzando y ya hechas todas las aclaraciones de cómo más o menos va a ser la dinámica, vamos a ir con un pequeño fragmento de la obra de Cecilia Kang, que les mencioné, Mi último fracaso. 오, 노창분이 다리 뼈 이렇게 됐어? 이거 하면서 재미있는 거는 선을 그을 때 소리가 나는데 그 소리가 굉장히 기분이 좋아요. 이 거거는 소리로.
Bien, bueno, hay una introducción no solamente al trabajo de Cecilia Khan, sino también al trabajo de Kim Myung-jin, así que bueno, las dejo a las dos Cecilias, bienvenidas y muchas gracias. Muchas gracias. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola, buenas tardes. Hola, Bueno, Ceci. habíamos pensado con Cecilia compartir en forma alternada algunos fragmentos de sus obras porque nos parecía que era interesante que pudiesen ver la mirada con la cual ella fue creando esta lectura sobre la vida no solo de Kim, sino también de las mujeres en este tipo de proceso cuando uno surge en un nuevo lugar, por más que traiga su historia, su obra y su tradición, cómo va construyendo ese nuevo espacio y ese nuevo habitar. Y la primera pregunta era justamente cómo surgió en vos la idea de hacer Este es mi lugar, que después vamos a ver algunas de las imágenes, que sería el primer contacto desde un lugar como artista hacia otra artista, y este tipo de influencia desde Kim hacia vos. Bueno, me gustaría que nos compartas eso. Bueno, este corto lo realicé en el marco de mi carrera de cine en la NARC. Estaba ahí estudiando y teníamos que hacer justamente como un trabajo de fin de año, un cortometraje documental. Y, y justo, y bueno, sí, eso. Kim para mí siempre fue eso, mi mentora, como mi motor a todo. Creo que una de las razones por las cuales también yo me animé a estudiar cine, siquiera pensar la posibilidad de poder hacer una carrera que, no, que era quizás distinta a lo que generalmente la gente en la colectividad coreana sigue o decide hacer. Fue también gracias a ella, en la medida en que en realidad la veía a ella hacer lo que ella hacía, ¿no? Como yo, nada, veía a esta mujer que vive en el barrio coreano, pero tenía ahí su taller con sus obras y su museo, y para mí eso fue siempre como bastante, algo que supongo que me habrá quedado muy, muy, muy pregnante, y también esa necesidad de que lo mismo con lo que pasaba con el documental cuando lo hice, tipo, quería que la gente la conociera, básicamente, porque para mí era como muy valioso, para mí es muy valioso eso, lo que ella hace, o sus obras, o su cuerpo de obra, y me parecía como una buena forma de también devolverle un poco todo lo que ella de alguna forma me había dado a mí, ¿no? Devolvérselo con lo que quizás yo sabía hacer, ¿no? Que era en este caso un cortometraje. También otra cosa que para mí fue muy interesante, que justamente en ese momento ellas estaban mudando, Kim vivía en San Justo, que tenía una casa hermosa ahí más en la provincia, y ahí se cambió la pantalla. Ah, no, perdón, es algo que vi yo. Y se ve algo raro, ¿no? Pero quizás soy yo. ¿Hola? No, me parece que debe ser algún participante que activó compartir la pantalla. Perdón, está bien. Alguien activó a compartir pantalla. Norma compartió la pantalla. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Son cosas que pasan cuando uno está en vivo. En vivo. No, y además estas plataformas nuevas, tenemos que aprender. Hay que aprender de a poco, aprender cómo trabajamos con esto. Pero bueno, justamente el punto de partida de este trabajo fue eso, ¿no? Ellas se estaban mudando de esa casa en la que habían vivido muchos, muchos años, y en la que habían trabajado un montón, donde Kim había trabajado un montón, pero bueno, la razón por la cual se mudaban era, bueno, para venirse a Capital, estar como más cerca justamente de todo, y también pensar como, bueno, qué pasaba más adelante en el futuro con ella. Y el hecho de que ellas abandonen
todo lo que significaba para ellas abandonar ese lugar tan preciado, como que a mí me dio, o sea, fue como un punto de partida para mí de pensar eso, ¿no? ¿Qué significa el lugar que habitamos, ¿no? O de dónde Claro. venimos, o cuál es el lugar, o sea, qué significa para nosotros el lugar donde nosotros estamos. Y para mí era también muy interesante justamente tratar de responder esa pregunta, pero a través de Kim, o preguntarle o hacerle esa Claro. pregunta al artista, porque justamente es una mujer que básicamente dejó, si estamos hablando de hogar o de lugar de origen, ella dejó su lugar de origen hace muchos años atrás para volver a instalarse acá y volver a construir un nuevo origen o un nuevo hogar acá. Eso me parecía como muy interesante y también como que hablaba no solo de ella, sino que también de alguna forma hablaba un poco de mí. Yo también siendo Ujú. hija de padres coreanos que inmigraron y crearon una vida acá y una vida para sus hijas que, que, Y que en el, vivieron en acá. el caso puntual de la selección de los ejes temáticos, porque bueno, esto no dejaba de ser un primer ejercicio que tenías que hacer en el contexto de lo que estabas estudiando. A mí particularmente hay una secuencia que tiene que ver con el árbol, pero por la relación que yo hago en la lectura de la obra de Kim que me encantó y que me parece que es un dato súper valioso para conocer y entender desde dónde viene su trabajo. Pero ¿cómo fue que pudiste elegir este tipo de hitos porque me imagino que en una historia tan rica uno Sí. debe tener una dificultad para editar, ¿no? Para decir, bueno, esto sí, esto no, esto sí, esto no, porque hay un límite de tiempo también. Pero Sí, bueno, sí, esta secuencia en particular para mí es muy preciada porque me ayuda muchísimo para poder contextualizar su obra. tal cual. Si quieren vemos ese fragmentito y podemos charlar un poco de eso. Es un fragmentito muy Bien. cortito. 근데 이제 이 나무가요, 엄청나게 컸어요. 저 멀리서 봐도 이 동네에 이 큰 나무 하나만 보였어요. 그 정도로 이게 컸는데, 그 나무가 너무 좋아서 내가요, 여기 이제 이게 남의 땅이잖아. 근데 여기서 매일같이 나와서 기도했어. 너는 내 나무야, 내 나무야. 너는 내 거야. 넌 너무 잘생겼어. 나는 너 갖고 싶어. 매일 그렇게 얘기했어요. 그러다가 한국 가서 전시를 하고 작품이 팔려서 내가 이 땅을 산 거야. 그래서 이것이 내 걸 만드는 거예요. Bien. Me encanta. Sí, en su momento a mí también me había flasheado muchísimo, o sea, porque bueno, claro, básicamente la propuesta del documental era más un documental como de observación, ¿no? Un documental donde no tan expositivo, no tan de hacer la entrevista, sino como de seguirla, el método que utilizamos fue de seguirla, eso, un par de semanas y estábamos con ella hasta que, bueno, se naturalizaba la presencia de la cámara. Y Kim, bueno, ella tiene como una personalidad muy, 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 eh, muy Espontánea, generosa, ¿no? muy espontánea, muy generosa y bueno, eso, justamente era eso. Nosotros estábamos registrando como los últimos días de mudanza, ¿no? Como estaban ellas moviendo toda esa vida y claro, a partir de eso ella como que empezaba a mostrar y a relatar un montón de recuerdos que contenía ese espacio. Y la secuencia del árbol fue también eso, espontánea, como que estábamos ahí, de repente ella como que señala eso, tipo me decía eso, ¿no? No es que lindo este árbol, pero bueno, este árbol representaba eso para ella. Y a mí lo que me parecía valioso como de esta secuencia era eso, ¿no? Como la fuerza, la potencia que tiene justamente el deseo, ¿no? Y la falta de miedo con respecto con respecto a la vida de uno y con respecto a lo creativo, ¿no? Ella es como, bueno, así como ella quería tener ese árbol y hizo todo lo posible para tenerlo y logró teniéndolo, también lo mismo con su potencia creativa, que es justamente lo que vos decís, como que se ve en sus obras, o sea, definitivamente siento
que Kim tiene una relación muy intrínseca con los materiales con los que ella trabaja. No sé, como que para ella significan muchas cosas que quizás ni siquiera yo puedo expresar, no sé. Sí, creo que frente a la obra de un artista, cada uno desde su lugar tiene una capacidad de interpretación y además una posibilidad concreta de aproximarse. En la imagen que elegimos para la comunicación de este encuentro, hay una escultura que es muy simbólica para mí, que es Algarrobo, que la comenzó en 1994, que tiene 2,15 metros de alto, y que justamente para mí engloba estas palabras que ella decía en esa secuencia, ¿no? Esa solidez, el porte, la nobleza, y en el trabajo que hace ella detallado sobre el árbol, pese a que las herramientas que usa son herramientas muy rígidas, ¿no? Porque, bueno, los cortes los hace con motosierra, pero uno puede encontrar tanta poesía en cómo se entrelazan las líneas y cómo siempre lleva a una actitud ascendente, o sea, nos obliga a estar mirando esos dibujos que siempre te inspiran a mirar hacia arriba, ¿no? Y la conexión. Entonces, cuando vi tu documental, que no lo conocía, dije, claro, sí es lo mismo que yo siento cuando estoy viendo las esculturas de ella. Es exactamente el mismo modo en el cual ella lo describe, ¿no? Eso me pareció fantástico. Y justamente desde ese lugar, y por la cuestión de, bueno, de cómo vos las conociste, tanto a Kim como a Teresa, ¿cómo contextualizás vos el rol de la mujer coreana en la sociedad contemporánea? Bueno, eso justamente una temática que me interesa mucho, que de hecho es algo que con lo que yo trabajo en mis propias obras. Es bastante complejo e interesante, no sé. Hablar como, bueno, eso justamente, somos eh, el rol de la mujer coreano-argentino en realidad, eso, son mujeres que quizás o nacimos acá o vinieron de Corea y se instalaron en Argentina. Hay una cuestión de, eh, no sé si llamarlo particularidad, porque me imagino que debe pasar en todas las diásporas, en las distintas diásporas de distintas culturas en el mundo, pero sí, para poder entender cómo sería esta figura o nuestra figura, como que tenemos que entender muchas cosas del contexto del que somos parte, ¿no? O sea, siendo eso, somos una colectividad chica, en donde uno puede decir que somos más coreanos que los coreanos de Corea del Sur. ¿Qué significa eso? O sea, eh, claro, nuestros padres que vinieron de Corea a fines de los 70, principios de los 80, en búsqueda de nuevas posibilidades o posibilidades mejores, ellos abandonaron una Corea bastante dura, ¿no? De una vida, no es Corea del Sur como uno la imagina hoy en día, con el K-pop y toda la tecnología y Samsung, ¿no? La Corea era una Corea de posguerra, una Corea muy difícil, y al mismo tiempo era una Corea mucho más tradicional y mucho más conservadora, ¿no? Como más arraigada como eso, a valores más conservadores que, bueno, que están directamente relacionados con eso, tenemos que pensar que, bueno, Corea es un país que justamente sigue los valores confucianistas y eso sigue, creo, hasta el día de hoy, siendo muy claro, que si bien tiene cosas muy hermosas, también habla de eso, ¿no? De las contradicciones que uno puede encontrar eh, con estos temas. Entonces eso, al decir que, por ejemplo, hablo de mis papás son como de esa generación y se vinieron acá, y acá en Argentina se sentían completamente desarraigados, y la única forma de poder sentirse coreanos era respetar aún más esas tradiciones que ellos habían abandonado, ¿no? Aferrarse aún más a esos valores. Y eso lo que genera es que
es que empiezan a existir estas contradicciones, ¿no? Eso, es una colectividad que se vuelve más cerrada, más conservadora, y en ese sentido es difícil realmente la posición de la mujer en ese contexto, ¿no? Es un contexto más, llamémoslo machista, patriarcal, ¿no? Que claramente es así. Entonces, el rol de la mujer coreana, para mí, no sé, yo lo veo siempre, no sé, el ejemplo sería mi madre, o mismo Kim, eso como es el estoicismo, ¿no? El estoicismo de estas mujeres, como la resiliencia, como de cómo poder eh, eso, laburar y llevar a cabo igual una vida y atravesar un montón de, de- 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 de problemas que son obvios de lo que es la vida del inmigrante, pero hacerlo de una forma como eso, muy estoica, muy resiliente. O sea, la mujer coreana tiene para mí a favor eso, como esa fuerza. Estoy segura que muchos de las participantes que están acá escuchando van a saberlo mejor y van a saberlo explicar mejor que yo, seguro. Bueno, vos habías elegido una secuencia para compartir justamente para hablar de este tema. Claro, bueno, eso, hablemos del ejemplo de Kim. Dale, Tal cual. mostrémoslo a ver, Niviana. 이거는 1964년에 첫 번 개인전 할 때 이 사진은 보여요? 네, 보여요. 이렇게? 이거 이제 대학 교수할 때, 홍익대학 교수할 때 교수들이에요. 이 두 사람 다. 요거 나고. 이거 이때는 내가 70년대에 파리에서 와갖고 완전히 사람들이 날 보고 파리전이라고 그랬어. 치마도 미니 입었지, 가죽 옷 입었지, 다리도 날씬했지. 근데 그때 당시에 이렇게 미니 입은 사람이 없었다가 한국에. Bien. Eso justo tiene que ver con lo que habíamos conversado respecto a cómo había sido para tu familia, ¿no? En su momento, ¿no? El tema de tener ese lugar que se deja y guardar ese recuerdo de cómo se dejó y construirlo, o reconstruirlo, Exacto. ¿no? En el nuevo espacio que se habita y que en el caso particular, bueno, en tu familia había implicado un tiempo de tener que estar, digamos, tu mamá con tu hermana a la espera, ¿no? De tu Exacto. papá y eso también, bueno, habla de cómo vos podés visualizar esta forma de ser de las mujeres, en especial en estos contextos, ¿no? Claro, sí. Supongo que sí. Es algo que, claro, no sé por qué, pero sí me interesa. La razón por la cual me interesa mucho es porque, bueno, yo creo que todo hacer artístico de alguna forma es una manera de entenderse uno mismo, ¿no? De tratar de encontrar una posible respuesta de lo que es la identidad de uno. Creo que todo hecho artístico está de alguna forma relacionado con eso. Y bueno, entonces a la hora de hacer eso, películas, un poco es un tema que me atraviesa mucho. Y también en relación a la profe Kim, o sea, justamente hablando de eso, ¿no? De lo que es el rol de la mujer. Uh-huh. Algo que para mí había sido muy llamativo es que eso, a mí Kim Yoon-jin para mí era justamente un ejemplo de mujer coreana, pero excepcional en el sentido de que era como una excepción a la regla, ¿no? Como que yo eso.
yo de eso, mis ejemplos de mujeres coreanas, eso, tipo mi mamá, mi hermana, mis amigas coreanas, o sea, los amigos de mis viejos, nada de eso, gente, eso, voy a hablar de voy a hablar de mi mamá, ¿viste? En este caso, porque es lo que más conozco, pero eso, es una mujer que, eso, una laburante que lo dio todo por sus hijas, por su familia, que construyó una vida, pero que por esas razones también sacrificó mucho de su propia vida, ¿no? Uh-huh. Esa cuestión de la relación entre la migración y los saldos, ¿no?, que genera la migración, como esos sacrificios que se hacen inevitablemente. En cambio, después la veía a Kim, que obviamente ella también habrá sacrificado un montón de cosas, aunque ella siempre diga que no, pero algo que me parecía muy liberador a mí, en mi época de formación, era ver una persona que dibuja, que hacía lo que ella quería, ¿viste? Que hacía sí, lo que ella son quería. las palabras que me vinieron a la mente, porque bueno, para quienes nos están escuchando, sería interesante contarles que vos las conocés cuando empezás a ir al taller. Es decir, perdón, sí. No di esa introducción. Claro, yo ese contexto no es menor. Claro, sí, perdón, eso no lo dije. Pero claro, sí, yo tanto a Kim como a Teresa las conozco desde que soy muy chica, porque yo iba al taller de dibujo con ellas, a estudiar dibujo, y las conozco desde los 12, 13 años, desde los 13 años más o menos, y que era justamente eso, fue como el inicio de eso, yo estaba empezando mi adolescencia, ¿no? Como encima de eso, la adolescencia como una época como de rebeldía pura, ¿viste? Como que era como, odio a mis padres, y tipo, y como... Si no sos adolescente, claro, no hay forma. Exacto. Y eso era, de alguna, negar a mi familia, de alguna forma era también negar a la colectividad coreana, ¿viste? Yo lo sé, lo reconozco claramente, y que no solo en esa época, sino muchos años después también, ¿no? Como ser muy crítica, ¿no? Como, no, la colectividad es muy cerrada, no me gusta esto, no. Pero después, al conocer a una mujer como ella, me daba cuenta de que, bueno, no, ser coreano no es solo ser coreano argentino, ¿no? Cuando digo coreano me refiero a eso, ¿no? Ser parte de esta diáspora no es solamente esto, es también lo otro, es como, y también es entender como todas las contradicciones y todas las complejidades que ello lleva, ¿no? Como que, qué sé yo, cada uno toma las decisiones que tiene que tomar en la vida, y la respuesta de eso lo va a saber cada uno, ¿no? Y uno no es nadie para juzgar las decisiones de otro. Eso es algo que Kim me ayudó a entender también, ¿no? La vida de ella me ayudó. Digamos que vos podés decir que atestiguaste en gran parte la producción de ella, ¿no? Que es tan vasta, ¿no? Uno llega al museo y no se imagina que hay 600 esculturas de madera, 800 pinturas, es decir, más allá de las que fueron seleccionadas para formar parte de la sala, y que en eso creo que también hay una intención, como vos mencionabas, de legado, ¿no? De todo este trabajo que ella hizo acá, de poder dejar un legado acá. Porque bueno, decidió habitar este espacio, trabajó en este espacio y decide dejar este legado, y que está tan bien dispuesto en el espacio del Centro Cultural. Entonces, desde ese lugar creo que, por lo menos cuando vos me lo habías contado la primera vez y después de haber visto tus obras, sentía que esas clases que habías tenido con ellas, que por supuesto superaban la cuestión estética de aprender a dibujar, tenían mucho que ver con abrirte las puertas para una forma de ver el mundo. Tal cual, definitivamente. Eso son justamente eso, imágenes o situaciones, escenas que me quedaron completamente pregnantes en mi imaginario y en mi propia construcción, ¿no? Como mujer, y también como en esa cuestión de no tener miedo a mi propio deseo, ¿no? A la curiosidad, ¿no? Eso es lo que a mí me sorprendía de Kim. O sea, Kim era eso, una persona, es eso, ¿no? Es una persona que realmente no
es muy despreocupada por eso, por los contextos. Ella simplemente hace y es, o sea, y es seguida por su curiosidad. Y si te va a preguntar lo que quiera preguntarte. Y esa soltura, para una chica de 13 años que venía como de ver otro tipo de contextos, para mí fue como, se puede hacer así también, está buenísimo, tipo, y se puede vivir haciendo arte, que también eso es algo bastante tabú, ¿viste? O por lo Claro. menos, claro, o eso, o por lo menos en mi contexto, podría decirlo, dentro de la colectividad, o sea, sigue siendo, quizás, por suerte ya las generaciones, eso, se van renovando y ya no sucede tan así, pero en mi época aún todavía pasaba, era que vivir del arte era muy tabú, ¿viste? Era como, ¿cómo vas a vivir del arte? Claro. Y acá estamos hablando de una mujer que a los 49 años, lo cual yo estoy por cumplirlos en breve, entonces de golpe me resultó un paralelismo. Me imaginaba yo hoy yéndome a otro país con un idioma tan diferente al mío. Totalmente. Y de golpe empezando en un país donde también estaba este contexto. Ella llega acá en el 84, a poquito meses de que volvemos a la democracia, y de golpe decide quedarse acá, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, Y sí, empezar a trabajar y generar, bueno, su actividad docente, luego construir este espacio donde poder exhibir sus obras y generar, bueno, el volumen de obras que mencionábamos recién, pero con un conocimiento acabado. Yo insisto muchísimo en esto. Ella trabaja con todas las maderas de la Argentina, es decir, no es una persona que haya traído su obra en su materialidad. Ella trajo su obra, tomó la materialidad del lugar y tiene un conocimiento de las vetas, de cuándo decide usar o no la corteza en una obra, que eso me encanta que lo hayas documentado también, porque siempre para mí fue un detalle muy interesante en las esculturas, ¿no? Que es una decisión de ella que algunas de los lados de las esculturas se vea la corteza del árbol, ¿no? Con todo lo que esto implica, ¿no? No solo por la reminiscencia, sino por eso. Entonces me imagino que así como seleccionaste estas imágenes donde ella nos contaba que, bueno, que volvía con un look muy parisino y que llamaba la atención eso, ¿no? Y que hoy tiene un look que no es parisino, ¿no? Hoy tiene un look que está muy vinculado al trabajo. Es decir, en cada momento ella fue tomando esas decisiones y, como vos decís, en un contexto de total libertad y con mucha soltura, que imagino le habrán costado pagar un precio caro, ¿no? En otros aspectos, pero en el artístico me parece que pudo concretar lo que siempre quiso. Claro, tal cual. Y también a mí lo que me parece interesante es justamente eso, ¿no? Como que Kim siempre dice, no, yo me enamoré de los árboles acá, de la madera, de la materia prima, y una de las cosas que siempre me dice, tipo, bueno, pero profe, ¿por qué vino acá? Y porque acá se sentía la libertad, ¿viste? Acá se sentía la libertad, y lo mismo con los materiales. O sea, entonces Kim, eso, ella no es que dice, soy coreano y voy a hacer mi arte coreano, no, ella es simplemente eso, un artista que se conecta en el lugar con el que está y con los materiales con los que está, y eso se puede ver, y eso se ve justamente con sus obras, y ahí vemos justamente la multiplicidad de lo que su identidad es, ¿no? Ella no es que, para mí al menos, ¿no? A mí me representa eso, como muy, me parece muy, muy interesante eso. Si bien es coreana, todo el cuerpo de obra que ella creó acá es así y tiene esa potencia, yo creo fuertemente gracias a que ella lo hizo acá también, ¿no? Y lo tomó y lo supo aprovechar, y es parte de lo que es ella también, lo cual es, no sé, inspirador quizás, no sé. Bueno, claramente es inspirador porque vos actualmente estás trabajando en otra obra documental. Sí. La idea, la verdad que sí. A mí lo que me interesa, lo que me interesa puntualmente con este proyecto es eso, un poco hacer registro de lo que es el hacer artístico, ¿no? Y cuál es
yo creo que hay algo en la práctica de ella, ¿no? Como ya sea en las pinturas o en el trabajo escultórico, que es casi como una meditación, ¿no? Es como que ella Sí. está, es como si ella estuviera meditando en búsqueda como de una... Sí, yo digo todo esto, la profe me va a matar cuando me escucha, pero bueno, yo creo que es la forma que tiene ella de encontrar la iluminación, que en realidad, bueno, ella lo relaciona a eso, ¿no? Como la búsqueda del alma. Como que si uno le pregunta hoy por hoy, bueno, le digo profe porque, bueno, es mi profe de la vida. No, profe, ¿qué es su arte hoy en día? Y ella te va a responder. Y es como, es la búsqueda del alma. Digo, bueno, eso es un tema muy, muy, Eso es vasto. es muy vasto, pero de alguna forma creo que en su forma de trabajar quizás se pueden explicar, pero bueno, nada, es un poco, la película intentaría un poco registrar eso, ¿no? Como esa práctica que tiene. Yo lo veo como una práctica, ¿no? Como una meditación, lo cual es eh, nada, muy complejo y al mismo tiempo muy interesante, muy, qué sé yo, no sé. Sí, yo creo que sí, a mí me traba mucho, de hecho siempre cuando estamos con alguna dificultad para poder comprendernos, le digo, te prometo que voy a empezar a estudiar coreano, porque ahí obviamente hay una cuestión que hay que saldar, pero más allá de eso, desde el primer día que entré y a la primera escultura que miré, me pasó exactamente eso, yo sentía que ella estaba abriendo el tronco para sacar el alma, ¿no? Y en esta cuestión también de la estilización que tiene de las esculturas y las alturas que les da, o incluso cuando construye las piezas que son más bajas, siempre hay una cuestión de elevación, ¿no? Siempre o porque te enganchás mirando las líneas o porque las formas geométricas que vas formando te llevan a elevarte, siempre, indistintamente, elijas la pieza que elijas, ¿no? Y eso me parece que tiene mucho sentido y por eso lo primero que te pedí es compartamos lo del árbol, porque me parecía, como se dice artísticamente, pertinente, es decir, no podíamos salir de ese escenario. Y por otro lado, también me gustaba... Hola, uy, ¿se cortó? Hola, hola. Creo que tenemos una mucho que vos dificultades pudieses ahí con compartir Cecilia. esta Ahí está. experiencia. A ver. Uy. Puedes usar. A ver, Ceci, ¿te tenemos? Del paralelismo, ¿no? ¿Escuchan? Ahora me parece que sí, a ver. Ahora ¿Sí? sí. Perdón, Ok. te perdimos en la Unos última segundos. frase. Sí. No, decía que me parecía que era sumamente interesante rescatar cómo a diferencias generacionales y con las luchas que cada una conlleva en su momento histórico, había sido una inspiración tan contundente para tu obra. Sí, definitivamente. Tal cual, porque si bien, o sea, si bien la realidad que ella tuvo, que ella vivió en el pasado no es completamente distinta, o la realidad que ella tuvo que vivir a la realidad que yo tengo ahora es completamente distinta a la realidad que yo vivo, y también son distintas las luchas, como vos decís, o sea, porque son distintos los contextos. Aún así, eh, eh, nada, es un aprendizaje, ¿viste? Porque son en este caso, la profe para mí eso fue como una figura reveladora para mí, ¿no? Aún a pesar de que quizás hay ciertas cosas que las que yo puedo no estar de acuerdo, o porque yo soy más rebelde, ¿viste? Y es como, no me importa nada, pero eh, algo que, por ejemplo, yo igual también admiro, que a veces me molesta también, pero igual admiro es que eh, es eso. Yo, por ejemplo, siempre sentí que para poder hacer mis cosas medio que tenía que alejarme de la colectividad, ¿no? Y ellas no, ¿viste? Ellas y hacen hacen lo que tienen que hacer, se dedican al arte y todo, pero aún así viven dentro de la colectividad y alimentan esta colectividad también. Claro. Y eso me parece
nada, me parece re admirable. Y me parece también que está bueno, porque justamente gracias a eso yo también pude aprender de ellas. Y también pienso, bueno, ¿cuál es el rol activo que cada uno tiene que llevar en la comunidad en la que uno convive? Entonces por eso también me parece que, bueno, nada, uno tiene que saber eso y ser responsable de ello y, bueno, tratar de nada, ser mejores personas. Eso me trae justo a lo que habíamos pensado un poco de compartir para el cierre, ¿no? El cierre, digamos, de esta instancia para después dar paso a que puedan ver tu último trabajo que hiciste para dar a conocer justamente la sala dentro del Centro Cultural. Pero hace 12 años cuando vos, filmaste Este es mi lugar, eh, hay un cierre que le da Kim a todo ese trabajo, ¿no? Tanto al cambiar de escenario, al tener que deshacerse, ¿no? De la materialidad de las cosas, ¿no? Y a pensar, bueno, ¿cuál es mi destino y qué va a pasar con todo esto una vez que yo no esté y demás? Y hay una frase que ella menciona: lo único que a uno le queda es su conciencia. Es decir, a veces a uno le cuesta quizás la interpretación de lo que para un artista es la conciencia, ¿no? Porque se vincula a otros términos, pero en el caso de ella es como que hay una conciencia 100% en la dinámica de llevar adelante su trabajo. Tal cual, definitivamente. Si quieren les podemos mostrar ese fragmentito Bárbaro. y charlamos de eso. Dale. ¿Pero qué hago con esto? ¿Pero qué hago con esto? 옛날이 그렇게 그립다, 옛날이 좋았다 이렇게 생각은 안 들어요. 그건 그거대로 그냥 이렇게 즐겁고 기쁘게 그냥 지나간 거고, 지금이 중요하다고 생각하고, 지금 요 시간이 충실해야지 내일이 있는 거고 미래가 있는 거니까 항상 그런 마음으로 사는 거지. Eso. 그쵸. 만약에 내가 이제 기력이 없어진다고 할 때는 조금 그렇게 좀 조용하고 아름다운 그런 마을 같은 데 찾아가서 거기서 아주 평화롭게 살다가 가고 싶어요, 나는. 내가 가면서 다 갖고 가는 게 아니니까 다 놓고 가는 거잖아. 이 세상 거지 내 거라는 거는 하나도 없어요, 이 세상에서. 응? 내 거라는 건 오로지 내 속에 있는 영혼 하나밖에 없는 거야. Bien. Bueno. Esto Nada. tiene un peso muy importante para que vos pudieses contextualizar el trabajo que vamos a ver dentro de unos minutos, ¿no? Sí, tal cual. Justamente eso es eso es lo que me parece muy, nada, eso, interesante de la profe, de Kim, porque eso, es tan consciente, ella es tan consciente, es tan consciente de ello, y también es muy consciente de ello que deja, ¿no? De ello que no se va a llevar. Y por eso me parece tan importante justamente que las futuras generaciones podamos justamente aprenderlo, tomarlo y cuidarlo también. No solo cuidarlo, pero también nutrirnos de eso, ¿no? Qué mejor educación emocional, intelectual, que el arte. Y ese es el legado que nos va a dejar ella. Y por eso también me parece muy, 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 muy valioso que pueda existir eso, una sala permanente en el Centro Cultural Coreano, donde cualquier persona que pasa por ahí puede entrar y ver eso, ¿no? Eso es algo que me parece nada, muy valioso y nada, y también eso, muy agradecida de que existe esa posibilidad. Y también muy merecido, siento que Kim tiene eso, muy, muy merecido. Por más que ella justamente sabe, ¿no? Por más que ella tiene la conciencia de que
de que ya está, de que a ella no le importa, básicamente, como eso me parece también muy, muy bello, ¿no? Como eh, nada de eso, y también muy claro del hacer artístico, ¿no? Cuando uno tiene que, me pasa eso, ¿no? Cuando uno tiene que pensar en un artista, y sí, pienso en ella, pero por todo lo que eso significa, ¿no? Porque ser artista es, no, al menos para mí personalmente, esto es una opinión muy personal, pero para mí ser artista es no solo las obras que uno genera, sino también el vínculo que el sujeto tiene con sus obras, los valores que, que profesa, no sé, y no sé, eso. En ¿Y ese cómo caso, Cecilia, pensaste? ¿les puedo hacer una consulta? sí, Porque me parece muy interesante muchas de las cosas que están conversando y también todo este desarrollo temporal de Cecilia en el taller y todo, pero quería traerlo un poquito más también a la llegada de Kim Yoon-jin, tal vez Cecilia Medina, en este caso, Ujú. puede, por sus conocimientos como curadora del paño del arte, el mundo del arte en Argentina, responder un poco esta pregunta que está más ligada al título de la charla que ustedes le pusieron, que es no solamente artista de la diáspora coreana, sino también mujer. Y un poco, como para que cada una me pueda por ahí explicar o contar cómo lo ven en dos momentos históricos distintos, que son cómo Argentina, si Argentina en realidad era un lugar fértil para que una artista extranjera, inmigrante, a mediados de los 80 pueda desarrollarse, además siendo mujer, si es que eso si tiene para ustedes algún peso en particular, y también cómo es ahora el paño de Cecilia Kang, en tu caso también, vos, de tu rol artístico también, actualmente, y como miembro de la diáspora coreana, pero ya otra generación que se arma desde otro lugar, y no alguien que vino ya más grande y en otro tiempo. O sea, más o menos para entender cómo Argentina recibe a esas artistas y además mujeres en cada época. Bueno, si quieren, nada, empiezo yo, no, para mí es en relación a eso, en relación al país, a eso, a la Argentina, el país donde yo nací, del cual yo me siento parte, en principio es claro, es lo que yo decía antes, ¿no? Lo primero que me dice Kim cuando le pregunto, ¿por qué vino acá? Es porque acá se siente más la libertad, y eso es algo que no es gratuito para nada. Y eso es algo que hasta yo misma puedo sentir a veces. No sé, yo a veces viajo a otros países por trabajo y eso. Y si bien otros países primermundistas, que tienen todo mucho más resuelto y desarrollado, mucho más políticamente correctos, aún así yo sí siento que hay ciertas como estructuras eso, sociales, políticas, como uno quiera llamarlo, que son más represivas. No sé si represivas es la palabra, pero lo que sí siento es que Argentina es algo que realmente podemos estar orgullosos es que acá hay eso, la democracia se vive, se siente, ¿no? Eso, el argentino es apasionado por definición, no tenemos miedo de defender lo que pensamos, lo que hacemos, y yo creo que esos elementos son los que en su momento a Kim seguramente le habrán atraído, ¿no? Es eso, siempre hablaban de la calidez de la gente, no sé, cuando se mudaron de esa casa de San Justo en la que vivieron muchísimos años todos, los vecinos tristes porque ellas se iban, y esos vínculos que se generan, y eso es algo muy argentino, ¿no? Básicamente, es como eh, muy claro, y eso creo que está bueno, o sea, después, con respecto al ser mujer, sí, yo personalmente te voy a decir que sí, lamentablemente aún hoy en día es difícil, es difícil, si bien hoy en día hay un montón eh, de luchas más concretas, más visibles, hay mucha más visibilidad,
y eso es gracias también a eso, a nosotras y a la sociedad en general, que queremos, que se quieren cambiar esas estructuras. Lamentablemente sigue siendo difícil. Ser mujer o entender eso, ¿no? Cualquier género disidente, lo que uno quiera llamarlo, pero es difícil hacer arte como hacer cualquier otro trabajo o cualquier otra profesión. Perdón, ¿no? Y por ahí, yendo más a la época, cuando llegó Kim, 1984, que mencionaban, vos, Cecilia Medina, específicamente en el campo del arte, ves que estaba abierto, había un caldo ahí como para que alguien venga desde el otro lado del mundo, de las antípodas del planeta, y que sea más o menos bien recibido, que pueda desarrollar acá su inspiración artística. Creo que sí, porque en ese momento estaba la sociedad ávida por salir a la calle, por expresarse, entonces era más sencillo, pero bueno, coincido con Cecilia que ser artista es difícil, ser artista mujer es difícil, es decir, no es sencillo no solo la concepción, sino en particular la situación de una escultora como es Kim, la materialidad que ella elige como la madera, es decir, muchas de las, si pensamos históricamente en otras artistas, en otros periodos complejos, como por ejemplo cuando vino Magda Frank a la Argentina escapando de la Segunda Guerra, hizo unas esculturas en piedra monumentales, tiene hoy su museo, y es una persona que ha servido de inspiración, así como Kim lo fue para Cecilia, Magda Frank lo ha sido para otras escultoras mujeres argentinas. Era un momento particular, pero creo que el beneficio de poder contar con este espacio dentro del Centro Cultural va a abrir una instancia para ser conocida por fuera de la comunidad. Es decir, creo que hubo una recepción muy buena a nivel comunidad, pero los que no estábamos cerca de la comunidad, recién ahora la estamos empezando a conocer en su magnitud. Es decir, sí pudo venir, sí pudo trabajar, sí pudo tener su espacio educativo y tener alumnas, como en el caso de Cecilia, que se inspiraron en ellas para elegir sus propias carreras, pero me parece que ahora el espacio lo que está brindando es esta posibilidad de abrirse a un público mucho más amplio. Bien, a mí me quedó bastante claro. A ver, estamos en los minutos finales. Son las 17:54. En 6 minutos se estrena automáticamente en YouTube el video que hizo Cecilia Kang, que está acá en el chat. Les dejé el link para cuando terminemos esto, que puntual a las 17:59 cortamos acá para poder ir a ver el estreno del video. Ahí Carolina también manda, bueno, más un mensaje. Ella es descendiente de China, dice, y que se siente bastante inspirado por todo lo que están contando. Muchísimas gracias por el trabajo de Kim. Perdón. No, eso, digo, qué bueno, me parece genial eso, que haya eso, personas también de otras colectividades, y bueno, muchas gracias por las palabras. Bueno. Bien. Está abierto, si quieren, el chat para hacer alguna pregunta o algo que haya quedado en el tintero, muy cortito. Recuerdo que la charla se va a subir a nuestras redes luego, está siendo grabada. Así que bueno, están abiertas las colaboraciones, los comentarios, perdón, más que colaboraciones, los comentarios y las preguntas. Mientras tanto, Cecilia, no sé si ustedes, yo un poco las interrumpí mientras estaban hablando, no sé si tenían algo más para agregar, acotar antes de que pasemos al estreno del video. No, básicamente, no sé si Cecilia querés adelantarnos algo. ¿Del video? No, bueno, contarles en principio que bueno, esto es un video institucional que hicimos en el marco del centro del CCC. Es un video que está más dirigido acerca de la visibilización de este espacio que es hermoso, de esta sala. Es como una invitación a la gente para que pueda conocer la sala de exposición permanente y contarles un poco eso, dar como una introducción de la obra de Kim Yun-shin, ¿no? Es eso, es más como si fuera un flyer informativo antes de entrar a la sala, como para que puedan saber un poco, o para que les quede un poco de gustito
de ganas para que después, cuando se pueda, cuando esta locura de la pandemia pase, sí, cuando nos dejen volver a salir. cuando nos dejen volver a salir, eso, sería como una invitación para que después puedan ir a conocer el espacio en persona, ¿no? Es eso. Y bueno, obviamente está el video cuenta con la participación de Kim Rand, de Teresa, que es la directora del Museo Kim Yun-shin, y también obviamente con palabras de nuestra querida curadora acá, Cecilia Medina. Así que entre Ran y Cecilia armamos como una especie nada, ambas hablan un poco acerca de las obras de Kim, lo cual es muy, muy, muy interesante todo lo que dicen. Y bueno, este video sería un poco como una invitación a que conozcan un poco la sala y un poco estas obras. Bien, bien. Bueno, nos queda un minuto nomás, así que nada, un poco agradecer a las dos, a Cecilia Medina, Cecilia Cam, muchísimas gracias por todo lo que contaron. Como decíamos, esto es una introducción al video, pero además eso es una introducción a la sala y es como el camino que estamos abriendo a quienes no conocen la obra de Kim Myung-shin, que sí la puedan conocer, tanto en el Museo Kim Myung-shin cuando se pueda, como en el Centro Cultural Coreano, que es una pena que ambas instituciones estén cerradas, pero bueno, es el contexto y el tiempo histórico que nos toca atravesar. Muchísimas gracias a las dos, muchísimas gracias a Diana Park también, que colabora con todo lo que hacemos, el Kim Myung-shin, con diseños del CCC, que estuvo ahora manejando también la pantalla, a Teresa Ram, al director del Centro Cultural Coreano, Moon Gen-chok, que también participó del video, a Ángela Che. Perdón, me había olvidado de ¿Sí? eso. Perdón, no, bueno, para eso estoy yo, para el protocolo. Ángela, mi compañera, que también estuvo con toda la producción del video y trabajando para todo esto, y es una de las que creó esta línea que es SC Arte Online. Así que bueno, y a todas las que participaron, mayoritariamente mujeres, así que gracias por participar, y los esperamos para la próxima, y ya tienen el link ahí en la sala de chat, así que lo pueden copiar y ir directamente a ver el video, que ya se estrena, automáticamente 18 horas, así que nos vemos ahí, ¿sí? Tal cual. Muchas perfecto. gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias Gaby, y tal cual, a todo el Centro Cultural Coreano, a Ángela, que nos ayudó un montón también, y que nada, gracias a ustedes estamos acá ahora charlando. Nos vemos en YouTube, entonces, Bueno, chao, gracias a todos. Chao. Gracias. Chao. Adiós, chao.